Muchísimo menos, y acabamos de ver esa película extraordinaria que es Gilda, con esa especie de sensación magnífica que le queda a uno en el cuerpo cuando termina de ver una película que te llena absolutamente. Es una película del año 1946, entonces en el mundo y en España pues pasaban cosas curiosas, como por ejemplo en Estados Unidos el triunfo de la novela satírica de George Orwell, Rebelión en la Granja, ¿no? Orwell además era un antitotalitario que luchó en el año 36 en la Guerra Civil Española. Escribió el homenaje a Cataluña, por cierto. Árabes y judíos se niegan a participar en la conferencia de Londres sobre Palestina. Stalin impone severos cambios a la película La conjura de los boyardos, la segunda parte de Iván el Terrible, de Sergio Mikhailovich Eisenstein, director, como saben ustedes, de La Huelga, El acorazado Potemkin, etcétera, con una censura tan feroz como la que había aquí. Comienzan en España las restricciones de energía, en Levante, y sobre todo en la zona centro. Muere una escritora en Francia, norteamericana, Gertrude Stein. Fue muy famoso por varias cosas, entre otras por el famoso retrato que la hizo Picasso, que ella cuando se vio dijo, pero si yo no me parezco nada, Pablo, y le dijo, ya te parecerás tú al retrato, no te preocupes, que es una de las grandes respuestas al arte. Y luego porque fue la que acuñó el término de generación perdida para englobar ese tipo de escritores como Scott Fitzgerald, Hemingway, Dos Pasos. Y fue en un garaje, como saben ustedes. Pidió una revisión para el coche y allí había un chico y le dijo el hombre del garaje, el dueño del garaje, bueno, es que esta gente de ahora acaba de venir de la guerra y no saben nada, venga hombre, arregla el coche de la señora inmediatamente. Y el chico estaba un poco displicente y dice, es que estos son una generación perdida. Entonces ella inmediatamente le gustó esa expresión de la generación perdida, el Lost Generation, y lo acuñó para definir un poco el talante de todos estos escritores que estaban allí. Está ya en Grecia la guerra civil también. El fiscal general de Estados Unidos declara que por motivos políticos no se procesará al emperador de Japón tras la derrota del ejército nipón. Rosa Chazelle publica Memorias de Leticia Valle. Se estrena una película estupenda de Jean Cocteau, La Bella y la Bestia, una de las mejores aportaciones del poeta francés al cine, que como saben ustedes hizo Orfeo, El Testamento de Orfeo, y un cine realmente especial y muy particular que luego la Nouvelle Vague, cuando lo volvió, como diríamos ahora, a revisitar, sacó unas consecuencias enormes de la poética de Jean Cocteau. Se publica El señor presidente, de Miguel Ángel Asturias, y fallece en el exilio el gran compositor español Manuel de Falla, que llevaba años trabajando en la Atlántida. Se estrena, por último, digamos, la película de Juan de Orduña, Un drama nuevo, que es el Premio Nacional de Cinematografía, y esto es el año en que Gilda se filma y poco después llega a España. Una película donde ya han visto ustedes, se fuma y se bebe casi tanto como en Casablanca, y que a nosotros, mientras la veíamos, pues nos ha producido un gran poder de fascinación. Hay que decir que la veíamos en mitad de las toses continuas de Clara Sánchez, que está con una gripe de 9,5 en la escala de este. Bueno, y consuélate porque hay media Europa igual, ¿no? Y nada más, oye, vamos a hablar un poco, que mientras estábamos viendo la película y comentando, hablábamos de los diálogos. Los diálogos son de una calidad excepcional. Hablando de los diálogos, y mientras veíamos la película, yo le he dicho a Clara que quería hacer una pregunta. Es una cosa curiosísima que esta película esté producida y escrita por 3 mujeres. Virginia Van App, que era una de las productoras predilectas de Harry Cohn en la Columbia, Marion Parsonet y Joe Essinger. Son 3 mujeres, además de Rita, que naturalmente imagino que le darían el guión y ella pues diría, pues esta película me gusta mucho y la voy a hacer. ¿Tú crees que realmente hay algún motivo? ¿Entiendes bien por qué esta película presuntamente misógina, que habría que analizar mucho eso de si es misógina o no, es casual que sean justamente 3 mujeres las que ponen esta película en marcha, y sea una mujer nada menos que como Rita Hayworth, que ya venía de hacer, por ejemplo, Las modelos, también con Charles Vidor, al lado de Gene Kelly, y que ya había debutado con gran éxito en Solo los ángeles tienen alas, con Howard Hawks. Quiero decir que no era una desconocida en absoluto. Entonces, son 3 mujeres más Rita Hayworth las que dicen, sí, vamos a hacer esta película, y de esta manera, esta película tan ambigua, tan extraña, tan perversa, con unas relaciones sexuales tan complicadas de definir. Contesta tú como mujer, perdona aquí que... Claro, es que yo soy una mujer de esta época, y ellas eran unas mujeres de
de esta otra época, de los 40, que captaron maravillosamente bien la psicología de la época, porque esta Rita Hayworth es una mujer dependiente de los hombres, pero que está manteniendo una cierta rebeldía, no contra ellos, sino frente a ellos, porque por una parte está este marido, George Macready, con el que se ha casado, al que no quiere nada, lo está utilizando como puede, él la está utilizando a ella. Está este otro amante con el que mantiene una relación de amor-odio, que es, ¿no?, los términos que se están manteniendo a lo largo de toda la película. Nunca se dice por qué rompieron. A los dos se nos da muy bien. Yo, naturalmente, desde mi punto de vista, pienso porque él era homosexual. No me pegué yo de ti por porque el destino de esta mujer, efectivamente, es tener un novio homosexual. Podríamos darle esa explicación, porque jamás nos explican por qué rompieron. No porque ella tuvo otro amante, ni porque él la engañó, no se sabe por qué. Y va y se casa con otro supuesto homosexual, porque también sería muy complicado. En Freud, capítulo 2. Desde luego son unas mujeres, y Rita Hayworth lo encarna maravillosamente bien, que no tienen una excesiva confianza en los hombres. Perdona un momento, Clara. Yo creo que ella es un cielo de mujer, es maravillosa y está con dos locos, que lo dice ella. Claro, están dos raros, con dos tíos que además que mala suerte he tenido, que son dos locos, que no saben apreciar la sensibilidad y el talento de esa mujer. Hay dos hombres sensatos aquí. El policía, la figura del policía, que es extraordinaria, porque ha estado un poco plasta, pero bueno, que ha estado al corriente de todo el asunto. Y luego Aristóteles, que es el tío. Y Aristóteles, que es el de aquí. En este tipo de películas, este tipo de personajes que tú has calificado bondadosamente de sensatos, sí que reconozco que en una historia tan turbia, tan perversa, con una apariencia tan normal, pero sin embargo con tantas cargas de profundidad, de repente estos personajes que son como los pepitos grillos y tal, a veces resultan un poco cargantes. No, pero yo siempre he tenido una duda con esta película, que es respecto al director. Antes hemos hablado de la censura, del integrismo y la intolerancia y el puritanismo en España, pero no hay que olvidar que cuando se hizo esta película en Estados Unidos tampoco era el paradigma de la libertad. Entonces, yo pienso que todas esas señoras que tú has mencionado pergeñaron esta historia, una historia verdaderamente turbia, pero para hacerla de una forma que fuera un gol al propio puritanismo norteamericano. Es decir, que fuese una película en que se sugirieran muchísimas más cosas de las que se ven. Entonces yo me pregunto, Charles Vidor, del que hay una anécdota que me imagino que sabréis y que la contaré, ¿era consciente de lo que estaba contando? Porque hay una anécdota que me imagino que sabéis, que es cuando la crítica francesa dijo que esta era una historia de amor entre dos homosexuales, Charles Vidor dijo: jamás pensé que estos personajes fuesen así. Si eso no fue un acto de cinismo, sino que fue un acto realmente sincero, pues no cabe duda que Charles Vidor le pasaba un poco lo que a Michael Curtis cuando hacía Casablanca, que según parece, no digo yo que no se enterara porque estaría bueno, pero que yo creo que toda la complejidad de la película está en el guión. Sí, eso sin duda. Está en los personajes, está en los diálogos, y Charles Vidor, con ese oficio magnífico que tenía, la puso en pie, pero yo no sé si él era consciente. Pero hay una cosa que está clara en el guión, que Johnny Farrell entra con llave. Y que cuando hay que se va a casar le da la llave. Pero eso sería de guión. Claro, y eso lo único que ha hecho ha sido ponerlo en pie. Bien, él entra con su llave. Yo creo que todos los elementos que hay en la película que abogan por lo que estamos diciendo son fundamentalmente de guión. En la puesta en escena realmente, salvo los elementos, digamos, de ella, la sensualidad de ella, el erotismo de ella, las canciones de ella, lo del guante, que yo no sé si eso estaría en el guión o se le ocurrió a Charles Vidor. Es decir, pero yo siempre creo que esta película es una película que le pasa un poco lo que a Casablanca, que resultó de una ambigüedad perversa, cuando en el fondo a lo mejor los que la estaban haciendo en aquel momento, no los que estaban detrás, sino los que estaban haciendo, no eran muy conscientes. Y no olvides que tiene como Casablanca un cinismo y un sarcasmo toda la película, en un momento determinado
Dice, ay, por cierto, por aquel entonces terminó la guerra. Por aquel entonces no dando importancia, que lo que está realmente cociéndose en lo otro. A mí me recuerda Casablanca, es cierto, pero también me recuerda mucho a otra película de otro corte y de otro tono, que es Encadenados, la de Hitchcock, sí, claro. Porque también, por otro lado, hay un fondo de una ciudad latinoamericana. Era mi primera noche en prácticamente, vamos, en Transilvania, no sé qué Buenos Aires. Hay una situación del personaje de ella, de una lucidez, cuando le está diciendo todas estas cosas, Johnny Farrell le dice, eso cuéntaselo a otro, John. Cuando le dice, ay, ahora me vas a llevar y me vas a esperar a que yo esté con chicos y eso, que bien, sí, que me llevarás a todas una enfermedad tremenda, o sea, lo que te pasa, Johnny, ¿qué es? Oh, las mujeres, yo creo, que han escrito y que han producido esta película estaban por encima, pero años luz. Y la película es un personaje soberbio. Y diga lo que diga Charles Vidor, la relación entre este personaje inquietante, el Manson, que es un personaje absolutamente inquietante, como hay que verle esos planos generales en su casa con ese batín que le llega casi hasta los pies. Es un personaje ambiguo, inquietante, extraño. La relación una de las secuencias